Buenas tardes. Daremos inicio al debate acerca de las falacias como mito o realidad. ¿Son errores reales que distorsionan la argumentación o por el contrario, se ha exagerado su importancia y funcionan más como un mito académico? Al final de este debate tendremos la verdadera respuesta sobre esto. Mientras tanto, podemos empezar con el equipo a favor. Las falacias no son simplemente invenciones teóricas. Si tomamos, como dice Toulmin, por ejemplo, vemos que un argumento solo es válido si sus datos, garantías y respaldos son válidos. Y las falacias rompen completamente con esta estructura. Si vemos, por ejemplo, cuando un funcionario dice que el que supone esta ley está en contra del progreso del país, vemos que este comete un falso dilema. Y este tipo de argumentación no da ningún análisis, sino intenta solo manipular. Y es ese mismo el propósito de las falacias, manipular y disuadir con la intención de argumentar. Por eso, las falacias son reales, pues producen efectos reales y consecuencias reales sobre la manera en la que argumentamos y la percepción de las personas que escuchan esos mismos argumentos. Juan Diego, el problema está justamente en el ejemplo que mencionas. Es tratar esas frases como errores absolutos. Hamlin criticaba precisamente esa rigidez. No todo lo que parece falaz lo es. Muchas veces una frase política o jurídica es un recurso retórico o una síntesis práctica, no un razonamiento defectuoso. El mito, de verdad, está en creer que el lenguaje real debe ajustarse a las reglas lógicas ideales, cuando en verdad la comunicación humana, especialmente la jurídica, depende del contexto, la intención y la persuasión. El contexto no elimina el error. Si en un juicio alguien descalifica a un testigo diciendo no le crean, es simpatizante de la oposición, entonces estamos ante un ad hominem claro. Se ataca a la persona y no a su argumento. Aristóteles ya distinguía entre persuasión legítima y aparente, cuando desviamos la atención del contenido al carácter, corrompemos el razonamiento. Estos ataques ocurren todos los días en debates públicos, audiencias, etc. Y no son mitos, son mecanismos reales de manipulación, y si permitimos que estos argumentos sean tomados como válidos dentro del mundo jurídico, entonces sacrificamos toda idea de justicia. Walton demostró que no todo ad hominem es inválido. En el derecho, evaluar la credibilidad de un testigo o abogado puede ser relevante. No toda mención personal implica un error argumentativo. A veces aporta contexto sobre fiabilidad o conflicto de intereses. El mito está en aplicar el término falacia como sello de invalidez sin analizar la función comunicativa del argumento. Claro, la credibilidad sí puede ser relevante, pero una cosa es evaluarla con pruebas y otra muy diferente usarla para desviar la atención. Pensemos en el post hoc. Desde que cambiaron al ministro, subieron los precios. Por tanto, es su culpa. Kahneman explica que el cerebro humano tiende a crear causalidades ilusorias o causalidades que realmente son erróneas. Este sesgo existe y las falacias lo formalizan conceptualmente. Negarlas sería como negar los sesgos cognitivos. Ambos son patrones reales de error. Lo que tú llamas post hoc puede ser también una hipótesis inductiva razonable. En política y derecho, muchas decisiones parten de correlaciones iniciales antes de tener causalidad probada. La teoría clásica confunde razonamientos exploratorios con falacias. El mito está en pensar que todo argumento que no sea deductivamente perfecto es un error. El razonamiento humano no es un silogismo, es práctico, adaptable y contextual. Camila, reconocer el contexto no justifica el error. Cuando un político acusa a un crítico de ser financiado por potencias extranjeras, esto es un ad hominem circunstancial. No responde directamente a la crítica, sino desacredita a su fuente. Su efecto no es un efecto hipotético, pues distorsiona el debate y la percepción de la ciudadanía. Y es por esto mismo, como recalqué previamente, que las falacias son reales, pues producen efectos tangibles en la percepción de las personas y en la manera en la que argumentamos. Otra vez, incluso ese ejemplo depende de la intención comunicativa. Es un proceso judicial. Señalar un posible conflicto de intereses puede ser legítimo. Hamlin insistía en que la teoría clásica de falacias ignora los fines de diálogo. Si analizamos el razonamiento en abstracto, claro que parece inválido, pero, sin embargo, en la práctica jurídica, el propósito y la carga probatoria define su validez. De ahí que trata de error absoluto sea un mito conceptual. La intención no salva un mal argumento. Tomemos el pendiente resbaladiza. Si aprobamos esta ley, mañana caeremos en anarquía. En este caso, vemos que esta apelación al miedo sustituye el análisis racional por catastrofismo. Y esto se ve mucho en el contexto jurídico venezolano, en el que este tipo de discursos han influido gravemente en la opinión pública y en la toma de decisiones legislativas.
Por lo que podemos ver entonces que el peligro de las falacias está en que manipulan las emociones con la apariencia de lógica. No toda advertencia es una falacia. Walton distingue entre la pendiente resbaladiza irracional y la proyección racional basada en antecedentes. Prevenir consecuencias negativas no es manipular, es argumentar prospectivamente. El mito surge cuando se confunde una predicción razonada con un alarmismo. No podemos desechar argumentos válidos solo porque su estructura se parezca a una falacia clásica. El problema es que esas distinciones son justo lo que demuestra que las falacias sí existen. Si podemos identificar cuándo una pendiente es razonada o cuándo es catastrofista, es porque hay un patrón reconocible de error. Las falacias no desaparecen por ser contextuales, se adaptan, pero siguen siendo falacias, siguen siendo reales. En la práctica jurídica, distinguir entre persuasión válida y defectuosa es esencial para preservar la justicia. Pero la práctica jurídica no es una ciencia exacta. Lo que llamas patrón de error puede ser simplemente un razonamiento heurístico necesario para decidir bajo incertidumbre. Generalizar desde casos concretos, lo que algunos llaman falacia de generalización apresurada, es precisamente cómo funciona la jurisprudencia. Por eso insistimos, la idea de falacias como errores objetivos pertenece más a los manuales que a la realidad comunicativa. Con eso concluimos este debate. El equipo PRO sostuvo que las falacias son errores reales y peligrosos que distorsionan la argumentación y afectan decisiones jurídicas y políticas. En cambio, el equipo contra argumentó que las falacias son un concepto sobredimensionado, pues la validez depende del contexto, la intención y el propósito comunicativo. Agradezco la participación de todos por un intercambio y de verdad fue un debate muy interesante.